Señor Juan Arrom, ¿nos está siguiendo? Estoy siguiendo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Corresponde ahora el interrogatorio a los integrantes de este tribunal, si así lo desean, a la jueza y jueces. El señor juez Ricardo Pérez Manrique, pregunto si desea intervenir. Adelante, por favor. Buenos días, señor Arrom. Buenos días, señor juez. Yo quería que usted nos contara qué sucedió entre el 30 de enero del 2002, fecha en la cual usted y su compañero resultan ubicados, y el momento en el cual usted obtiene el estatuto de refugiado en Brasil. ¿Qué pasó en Paraguay? Y especialmente que me cuente cuáles fueron las razones que lo llevaron a solicitar el estatuto de refugiado. ¿Está claro? Está clara la pregunta, señor juez. Bueno, fíjese usted, es un dato de la realidad actual y siempre ha sido así. El Foro Económico Mundial del año 2018 calificó al Paraguay en cuanto a índice de confiabilidad de sus índices de 2.1. Siempre tuvimos problemas con nuestro sistema judicial. La falta de acusación del Ministerio Público, en este caso, que afectó a mi persona y a la del señor Anuncio Martí, era un signo grave, un signo peligroso para que yo siguiera residiendo en la República del Paraguay. Nosotros ejercimos un derecho que tiene cualquier ciudadano de cualquier país de pedir protección internacional. Y lo hemos hecho en ese sentido, porque no había garantías con toda la presión que nosotros teníamos dentro del territorio paraguayo, no había garantías para nuestra integridad física, psicológica y para nuestras propias familias. Y decidimos en Brasil bajo protección de las Naciones Unidas. No sé si respondí a su pregunta, señor. Parcialmente. ¿Usted me puede precisar la fecha en que deja Paraguay, en que se va de Paraguay? Sí, exactamente el 11 de agosto del año 2003. Bien. Entre la fecha, entre el 19 de enero, entre el 30 de enero del 2002 y el 11 de agosto del 2003, ¿usted recibió alguna citación, fue indagado, tuvo algún contacto con el proceso penal vinculado con la investigación de un secuestro notorio que había sucedido en esa época en Paraguay? Sí, efectivamente, yo tenía un abogado defensor. Seguí, por supuesto, las instrucciones de mi abogado defensor. No se ha participado de muchos procedimientos por haberlos considerado violación del debido proceso. Es más, el secuestro del cual yo fui víctima, un 17 de enero del año 2002, fue con el objetivo de que yo y el señor Anuncio Martí nos autoinculpemos de ese hecho. Y según constan en declaraciones de altas autoridades que yo pude después conocer, después de que fui rescatado, y que coinciden con las que yo estaba recibiendo junto con el señor Martí bajo tortura, de que ese hecho formaba parte de un plan para desestabilizar la República, para incendiar la República, etc. Todo eso consta en los escritos que nosotros hemos presentado. Entonces, esa acusación contra mi persona y contra la persona del señor Anuncio Martí se inició a partir de nuestro secuestro, y bajo esa situación y bajo esa condición pretendieron
que nosotros nos autoinculpemos de ese hecho. En esos aproximadamente 8 meses que van desde que a usted lo encontraron en esa casa, a usted y a su compañero, y el momento en que usted sale para Brasil, ¿usted tuvo que concurrir a declarar? ¿Fue citado por la Fiscalía? ¿Qué tipo de acciones hubieron de parte del Estado? Me llamaron a declarar, sí, pero por instrucciones de mi abogado yo no brindé ni una declaración en ese caso en específico. O sea, usted concurrió y dijo que no declaraba. Mi abogado, yo no presté declaración en ese hecho. Muy bien. Otra pregunta. En el escrito de la comisión, en el escrito de sus representantes, afirman contundentemente que quienes habrían participado de esa etapa en que usted estuvo privado de su libertad habrían sido agentes del Estado paraguayo. Yo le voy a pedir que usted nos cuente cuáles son los elementos que lo llevan a usted a la convicción de que las personas que participaron fueron agentes del Estado paraguayo. Bueno, los agentes que nos tenían secuestrados y que nos torturaron se presentaron a cara descubierta. En todos los días en que nosotros estuvimos secuestrados, todos ellos actuaban a cara descubierta. Como dije al principio, no decía por nombre a ninguno, excepto uno que yo identifiqué el día 18 de enero del año 2002, que era un militar al cual lo había visto en un momento dado en la antesala del despacho del ministro Silvio Ferreira, en una oportunidad que yo había concurrido al Ministerio de Justicia y Trabajo. De todos los demás yo no conocía su nombre, solo al ser rescatado y al verificar de la prensa de los supuestos agentes que a nosotros nos estaban buscando por un hecho puntual. Esos mismos agentes, en su gran mayoría, eran los que a cara descubierta estaban actuaban dentro de la custodia que hacían de nuestras personas dentro de las casas y los locales donde estuvimos secuestrados. Entonces, fue a partir de eso que yo identifiqué que ellos eran agentes de la policía principalmente. O sea que a posteriori usted lo fue individualizando a esas personas como agentes del Estado paraguayo, a posteriori de la privación de libertad que sufrió. Exactamente, señor Rubés, a posteriori, incluso muchos meses después, como el caso del agente policial que me trajo un celular para que me comunique con el ministro del Interior, el señor. Bien, muchas gracias, señor presidente. Patricio Pazmiño Freire, si desea hacer alguna pregunta. Gracias, señor presidente. Sí. Adelante. ¿Sí nos está escuchando? Lo dejo. Usted estaba en un proceso de actividad política. ¿Podría describir cuál era esa actividad política, el grupo al que pertenecía? ¿Era un grupo de carácter legal o ilegal? ¿Qué se proponían como misión? ¿Qué actividades realizaban? Sí, señor juez, con mucho gusto. Es un movimiento que se formó después de la salida del régimen militar paraguayo, un movimiento denominado Movimiento Patria Libre de Oriental, un movimiento de carácter legal que actividades tanto electorales como actividades en el ámbito social. Fui inclusive candidato a intendente de la capital. En 1993, elecciones municipales.
Entonces, en esa época, al año 2002, estábamos en un proceso de pasar de movimiento a constituirnos como partido político nacional. Entonces, no sé si respondo a su pregunta, señor juez. Sí, quiere decir que era público y notorio que ustedes realizaban actividades políticas a la luz. Así mismo, señor juez, tanto que, como dije al principio, el día anterior al cual yo fui secuestrado, el día 16 de enero, un día miércoles, acudí a la Radio Nacional, Radio Cardinal, a dar una larga entrevista sobre todo el proceso de desarrollo de nuestro movimiento y sobre el proceso de desarrollo que estábamos realizando ese año ante la Junta Electoral del país como partido político nacional. Y esta información fueron acreditados, fueron documentados en el proceso judicial. Ustedes presentaron pruebas, documentos. Material periodístico. Efectivamente, está documentado. Eso es de conocimiento público y, más aún, fue muy notorio porque cuando nosotros desaparecimos y que en realidad fuimos secuestrados el 17 de enero del año 2002, hubo una sospecha desde un inicio sobre la falsedad de las acusaciones que pesaban contra nuestras personas, porque nosotros éramos, si bien no éramos líderes nacionales altamente reconocidos, éramos sí dirigentes reconocidos en los ámbitos sociales. Entonces levantó sospechas todas las acusaciones que pesaban contra nosotros, principalmente de que nosotros estábamos supuestamente prófugos. El Estado realizó una supuesta búsqueda nuestra en distintos puntos del país, sin éxito. El Estado informó que nosotros estábamos pidiendo en ese tiempo así, cosa que no era ajustada tampoco a la verdad. Entonces, esos 14 días en que nosotros estuvimos secuestrados, fue más notorio aún el hecho de que nosotros proveníamos de un movimiento político de actuación legal en la República del Paraguay. Gracias. En el detención o de secuestro que ustedes denominan, el objeto era únicamente, o fue únicamente, dar la autoinculpación de ustedes, o también era referido a sus actividades políticas, no averiguaban sobre el destino del dinero del secuestro. ¿Qué era lo principal que en estas... ¿Cuál era el objetivo principal o los objetivos principales que buscaban quienes les retenían? Bueno, el objetivo principal era la autoinculpación y de que aquel hecho criminal formaba parte de un plan de desestabilización y de que si supuestamente el dinero producto de ese hecho criminal sería utilizado para acciones políticas de desestabilización. Claro, desde un principio, ¿cuál fue el condicionante? Yo tenía que asignar porque nuestra facción política, nuestro movimiento político, era un movimiento aún pequeño, en crecimiento, en desarrollo. No teníamos representantes parlamentarios, pero con nosotros era establecer una cabeza de puente hacia otras facciones políticas más fuertes, más importantes, y ciertos empresarios que en aquella época estaban enfrentados al gobierno. Entonces, se nos pretendió utilizar para ese cometido
pero nosotros en ningún momento, yo en ningún momento, el señor Martí tampoco, en ningún momento accedió a firmar esas declaraciones, porque evidentemente iba a ser una declaración falsa y no correspondía. ¿No había particular interés en saber el destino del dinero? No, en particular no. El interés principal se centraba en, como le reitero, señor juez, en firmar aquellas declaraciones. La versión del interés monetario es una versión que lógicamente existió, pero fundamentalmente provino de los mismos agentes responsables de nuestro secuestro y tortura para tratar de desvirtuar en cierta medida los hechos de los cuales nosotros fuimos víctimas. Usted ha afirmado insistentemente que fueron objeto de torturas, de tratos crueles. ¿Por qué razón, luego de que quedan libres, optan por ir a certificar su situación física y no fueron a una entidad pública de salud? Señor juez, le explico la situación. Cuando nosotros fuimos rescatados, fue un momento de confusión, de tensión. Nadie está preparado para enfrentar una situación como esa. Y yo, cuando me preguntaron, dije, yo tengo seguro en este hospital, vamos a este hospital. Además, porque era un hospital privado, yo me iba a sentir más seguro que en un hospital público, por cuanto que los propios agentes del Estado, nosotros visualizamos que eran responsables de la situación por la que habíamos pasado. Entonces fuimos a ese hospital privado, se constituyeron 13 médicos para hacer la revisión médica, y dentro de esos 13 médicos, señor juez, estaban presentes 3 médicos del Estado. Si mal no recuerdo, eran 2 médicos que actuaban en la Corte Suprema de Justicia de Paraguay y un médico del Ministerio Público. Entonces, eran médicos que estaban en ese momento en ese hospital, y desconozco de los 3 médicos que eran funcionarios del Estado, de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, en qué condiciones participaron, pero ellos participaron de esa junta médica y ellos firmaron ese informe médico. Eso es lo que me consta, señor juez. Y en el proceso, usted logró o pidió, solicitó que se homologue judicialmente esos. ¿Cuál fueron el valor judicial probatorio que usted demandó de ese certificado? Mire, yo esa parte legal no sabría responderle exactamente, pero lo que me consta es que ese informe médico por el Ministerio Público de Paraguay. Hasta que se cerró ese proceso sin acusación por parte del Ministerio Público de Paraguay, no existió ningún movimiento o ninguna acción del Ministerio Público en el sentido de decir que ese informe médico no carecía de validez. Por el contrario, entiendo que hasta hoy día no se ha cuestionado la validez de ese informe médico. No ha sido controvertido, no fue controvertido procesalmente. Así mismo, señor juez, no fue controvertido. Bien, usted hizo referencia ministro Ferreira, ministro Fanelo y un señor Fanelo y un señor Gamarra, que supuestamente mantuvieron contacto con usted. Estos supuestos contactos, relaciones o declaraciones fueron llevadas al proceso. Usted pidió que ellos declaren dadas en el proceso como prueba. Usted pidió que ellos declaren. ¿Qué pasó con
estas conversaciones fueron convalidadas en el proceso como prueba. ¿Qué hicieron ustedes como vuestras víctimas frente a esto? Sí, señor juez. Todo lo que yo he relatado aquí de los sucesos del 17 al 30 de enero constan en el proceso fiscal abierto por el fiscal Fabián Centurión, con mucho más detalle de lo que yo le estoy brindando aquí. Pero como ya señalé, muchas diligencias no fueron llevadas a cabo porque el Ministerio Público no las quiso llevar adelante. Por ejemplo, reitero, la primera casa donde nosotros estuvimos secuestrados, que comprobadamente se verificó que era propiedad en aquel entonces del subcomisario Antonio Gamarra, no fue hecha la reconstrucción en esa casa. En esa casa, como dije al principio, me llevaron en la madrugada del viernes 18 de enero. Había rastros de mi sangre porque me sangró profusamente la nariz. Vomité agua producto de la tortura en inmersión en un río. Habían rastros de mi cabello. Permanecimos en esa casa secuestrados aproximadamente 4 días y en esa casa el Ministerio Público se negó a hacer la reconstrucción de los hechos. Entonces, nosotros como víctimas, como dije al principio, no tenemos los medios, los recursos ni la atribución legal para forzar al Ministerio Público a que haga eso, pese a que era de notorio conocimiento. Fue un hecho de carácter de repercusión nacional, delante del cual el Ministerio Público, nosotros consideramos, no actuó con la debida diligencia para esclarecer los hechos. Gracias. El acuerdo de solución amistosa del 2009 surgió por iniciativa de quién, ¿ustedes o de representantes del Estado? Surgió por iniciativa del gobierno paraguayo, representante del Estado paraguayo, en ese caso el ex procurador Enrique García, y como ya lo señaló el representante del Estado paraguayo, tenía una serie de cláusulas, no eran cláusulas precisamente, era como un acuerdo de intenciones. Es muy probable que sea correcto lo que señaló el representante del Estado, de que haya incluido un párrafo sobre la nulidad del proceso por el cual nosotros éramos acusados. Es muy probable. Yo no recuerdo exactamente todos los términos porque además no participé de esa reunión, no participé presencialmente, participó solamente nuestro abogado Rubén Lisboa. Perfecto. Voy terminando, señor presidente. ¿Por qué razón afirman ustedes, que fueron liberados, que fueron rescatados? Es decir, que debería entenderse que si uno es liberado o rescatado es por una acción policial, una acción externa que va, ingresan, los recuperan. ¿Por qué razón hacen esa afirmación recurrentemente? Bueno, le digo señor juez, lo siguiente. Fuimos rescatados no precisamente en los términos que usted lo está colocando, exactamente. Nosotros no fuimos rescatados por una fuerza policial pública, no fuimos rescatados por el Estado. Fuimos rescatados por civiles, familiares. En cierta medida, la prensa contribuyó a eso. ¿Por qué? Porque quienes nos mantenían secuestrados huyeron al ver a la prensa y al ver a personas que se estaban aglomerando enfrente a la casa donde nosotros estábamos en condición de secuestrados. Entonces, como usted lo dice, señor juez, no es propiamente dicho un rescate en los términos legales, pero sí es una liberación y, de cierta forma, un rescate promovido por personas de civil, en este caso, por familiares nuestros, con participación inclusive de personas de organizaciones de derechos humanos
inclusive el vicedefensor adjunto del pueblo de aquella época, que impidió que en las penosas condiciones físicas y psicológicas en las cuales nosotros fuimos encontrados en esa casa, nos llevasen detenidos y sí nos llevasen a un centro asistencial donde nuestras garantías fuesen respetadas. Con esto concluyo. Y como estaban familiares suyos en este grupo, un momento usted conversó, preguntó cómo se enteraron de que ustedes estaban ahí, quién fue, quién les advirtió, cómo sabían que estaban en esa casa para que llegue tanto la prensa y sus familiares. Sí, yo conozco los detalles generales de esa situación y, señor juez, entiendo que mi hermana Cristina Ron, que también es víctima y es la próxima declarante, va a brindar mejor esos detalles. Pero sí entiendo que ella recibió una comunicación de una persona que tenía cierto conocimiento de la persona de ella, porque ella también era una persona conocida en esa región por ser miembro de un partido político importante del Paraguay, que era el Partido Liberal. Ella fue candidata a intendente en esa zona, entonces ella era una persona conocida y entiendo que por ese motivo las personas, ciertas personas hicieron contacto con ella vía telefónica para informarle sobre la sospecha de que mi persona y la del señor Anuncio Martí estábamos retenidos en ese domicilio, en esa casa. Muchas gracias sus respuestas. Gracias. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, juez Patricio Pazmiño Freire. Pregunto a la jueza Elizabeth Odio Benito si desea participar. Adelante. Sí, presidente, muchas gracias. Unas precisiones también en relación con lo que he preguntado, juez Pazmiño. Pero, señora Rom, antes de que todos estos hechos ocurrieran, ¿a qué se dedicaba usted? ¿Cuál era su actividad personal o profesional? Señora jueza, con mucho gusto respondo a su pregunta. Yo tenía una empresa, yo era socio de una empresa, socio minoritario, 12,5% de una sociedad anónima que se dedicaba a la comercialización de lubricantes en Paraguay. Ocupaba el cargo de socio gerente. Me ocupaba de toda la planificación contable, operacional, comercial de la firma. Fui autor de un proyecto de inversión para esa empresa porque teníamos intención de establecer una pequeña industria en sociedad con el socio principal, que es un conocido empresario mexicano. Entonces, esa era mi actividad económica principal, a más de actividades anexas por las cuales también yo percibía ingresos. Yo siempre me he dedicado a la consultoría en auditoría contable, en planificación contable y en sistemas administrativos de pequeñas y medianas empresas, porque trabajé muchos años en una prestigiosa consultora internacional en Asunción, Paraguay. Entonces adquirí mucha experiencia y me dediqué siempre a esa área en mi actividad profesional laboral. Personalmente, yo tenía 2 hijos menores en esa época, un hijo de 7 años, una hija de 5 años, a los cuales atendía todo el día, los llevaba, los traía del colegio, participaba mucho con ellos, tareas escolares, acompañaba mucho a ellos. Y por otro lado me dedicaba a actividades de desarrollar un movimiento político, democrático, socialista, como era el movimiento donde yo realizaba actividades políticas, por el cual, como ya había señalado, inclusive participé como candidato a intendente de la capital de Asunción en el año 1991. Muchas gracias, don. Entonces, veamos ahora una aclaración
sobre lo del movimiento Patria Libre. Patria Libre era un partido político debidamente inscrito, legalizado en el registro electoral del Paraguay, que le permitió a usted ser candidato a intendente. Es un partido político. Por las condiciones específicas de la legislación electoral en Paraguay, cuando se da la apertura democrática en el año 1989, se permite la existencia de movimientos políticos que con el recaudo de un determinado número de firmas propuesto por los ciudadanos puede lanzar candidatos a cargos electivos. Sí, perdón, no se trata entonces de un movimiento clandestino, de guerrilla o de cosas estas, no. Señora jueza, absolutamente. Ya en tiempos del régimen militar yo participaba de otro movimiento que se llamaba Movimiento Democrático Popular. Fui también dirigente estudiantil en mi facultad, participé de la Federación Universitaria. Siempre participamos en la actividad legal dentro del marco constitucional. El movimiento del cual yo formaba parte después de la apertura democrática también siempre fue un movimiento legal de participación dentro del marco constitucional en elecciones o en actividades o en luchas de carácter social. Muy bien, entonces quiere decir, según entiendo, que usted entiende que este problema con lo que usted piensa que eran agentes estatales no tenía nada que ver con política, sino más bien con lo que en ese momento era la búsqueda de una señora secuestrada. Es así. A usted lo retienen este grupo de personas y el interrogatorio al que lo someten es acerca exclusivamente del secuestro de esta señora. Señora jueza, el interrogatorio apunta más bien, como yo había señalado, a las actividades nuestras como organización política, a tratar de recabar datos y tal vez a detener a dirigentes nuestros, porque el objetivo desde un principio fue la autoinculpación de aquel hecho criminal, que nosotros nos autoinculpemos de aquel hecho criminal, pero involucrando a otros sectores políticos, como he aclarado desde un principio, inclusive de mucho mayor peso político que nuestro movimiento, como era el caso del oviedismo, de sectores de la oposición liberal. A eso se refería el documento que ellos querían que usted firmara, a autoinculparse del secuestro en relación con la actividad política. Asimismo, señora jueza, autoinculparnos de un hecho criminal como parte de un plan de desestabilización del gobierno nacional. Muchas gracias. Una última pregunta. Cuando ustedes son retenidos por estas personas, eso es el 17 de enero del 2002. Es así, ¿verdad? Así mismo, señora jueza. En ese momento, la víctima de ese secuestro, la señora María Edith Bordón, estaba desaparecida en ese momento. Ella aparece 2 días después de que ustedes habían sido retenidos. Ella aparece el 19 de enero. Quiero tener mucha claridad en esas fechas. ¿Es así? Así mismo, señora jueza. Así mismo. Muchísimas gracias. Nada más, presidente. Gracias. Muchas gracias, jueza Elizabeth Odio Benito. Juez Humberto Sierra Porto. Adelante. Sí, presidente. Don Juan Francisco, nosotros estamos aquí en un caso en donde esencialmente lo que tenemos es que decidir a propósito de unos hechos que usted denuncia sobre su detención y sobre su tortura en un momento específico del tiempo. Y ese es el punto central, pero digamos que para contrastar y valorar la declaración suya, los hechos que se plantean, se plantea una teoría del caso, una hipótesis de contexto político
que es compleja para entenderla por parte de nosotros, o por lo menos por el juez que se dirige a usted. Su movimiento, repito, no había sido relacionado por parte del Estado con ningún tipo de actividad violenta, secuestros, robos, nada de eso. Su movimiento jamás tuvo ningún tipo de relación con ese tipo de utilización de la fuerza como expresión política. Asimismo, señor juez, como he explicado en algunos puntos de mi declaración, nuestro movimiento era un movimiento de actuación legal dentro del marco constitucional en el país. Sí, pero un no movimiento estoy preguntando eso, porque eso ya me los ha dicho. Estoy preguntando que si el Estado o no había relacionado o habían hecho denuncias o lo habían relacionado su movimiento con actividades al margen de la ley. No, en ningún momento había ese tipo de relación. Sí, cuando nosotros, en el momento en que nosotros somos desaparecidos por estos agentes, que nosotros reconocimos después como agentes del Estado, surgió una versión de parte del gobierno nacional sobre una supuesta relación con la guerrilla colombiana. ¿Por qué motivo surge esa versión del gobierno paraguayo? Por el hecho de que nuestro movimiento estaba desarrollando o se estaba sumando con otras fuerzas paraguayas a una campaña internacional por la paz en Colombia. Entonces, en un momento dado, llegó un representante de esa fuerza beligerante que estaba llevando a cabo un diálogo con el gobierno colombiano. Llegó un representante de esa fuerza beligerante al Paraguay, el cual inclusive se ha reunido con el presidente del Congreso de aquella época, que era el senador Ángel González Maqui, que después fue presidente de la República. Entonces se intentó hacer una relación inexistente de tipo supuestamente ilegal con esa fuerza política, pero sin ningún tipo de sustento, porque en todo momento lo que nosotros hemos sostenido en relación a eso y en nuestra actividad pública era una lucha por la paz en Colombia. Esa fue nuestra posición. De ahí surgen versiones, pero sin sustento. Entonces, tampoco se habían convertido en acusación, ¿verdad? En ese momento. Pero, a ver, usted nos ha señalado, le han preguntado insistentemente a los colegas, bueno, ¿y por qué un Estado democrático captura a un líder de un movimiento político de izquierda para que se autoinculpe e involucre en un acto delictivo a otros sectores de la oposición? ¿Me explico? Usted me dice, lo que queríamos era que nos autoinculpáramos y que vinculáramos a otros sectores de la oposición. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un Estado democrático utiliza un hecho de un secuestro para inculpar a un partido político y acabar con un sector de la oposición involucrándolo? No sé, ¿cuál es la lógica que tiene una actuación en este sentido? Si yo quiero, digamos, hay mecanismos, no sé si hay un problema de oposición, utilizar un caso violento y acusarlos de criminales a quienes estén en contra, no es como que muy complejo en esa circunstancia. Señor juez, yo me remito a unas declaraciones de un senador del gobierno que dijo textualmente, esta gente del movimiento Patria Libre es el socio menor de un plan para incendiar la República, para recaudar fondos e incendiar la República. Y acusó directamente al sector oviedista, que era oficialista, pero en ese momento estaba enfrentado al oficialismo, y de cierta forma también eso coincidía con lo que nos estaban exigiendo a nosotros en cautiverio. Quisieron también establecer una relación nuestra con supuestos movimientos militares no democráticos en el año 2000. Entonces fue toda una conjunción de hechos que querían unir a partir de
una autoinculpación nuestra y de que nosotros inculpemos a otros sectores. Habían sí relaciones, por supuesto, no fluidas, pero sí relaciones políticas como movimiento político con sectores tanto del liberalismo como con sectores del oviedismo, ¿verdad? Hasta porque un familiar mío era ligado al sector oviedista del Partido Colorado. Entonces, por ahí se intentó tramar una relación y inculpar a sectores políticos, tal vez con el objetivo de debilitarlos o tomar algún tipo de acción legal contra esos sectores de la oposición. Esto evidentemente... ¿Qué partidos, movimientos de la oposición querían ser involucrados de acuerdo con lo que... del Partido Colorado, dirigentes liberales y empresarios que estaban enfrentados en aquella época al gobierno de turno. Pero lo que le querían, es decir, lo que le hacían firmar era una autoincriminación del secuestro o una autoincriminación en el sentido de que había una conspiración de distintos movimientos políticos contra la estabilidad del Estado. Sí, señor juez. Específicamente era una autoinculpación en un hecho punible de secuestro como parte de un hecho de desestabilización política ilegal de un gobierno que en aquel momento estaba presidido por el presidente Luis Ángel González Maqui. ¿Por qué un secuestro de una señora podría generar semejante efecto de desestabilización institucional? ¿Por qué podría ser un objeto político un secuestro de estas características? Bueno, ahí tendría que tener la palabra el gobierno nacional para responder este tipo de situaciones. No me querría poner en la posición del gobierno nacional de aquella época, pero yo le puedo decir que por las informaciones públicas a las que tuvo acceso después de ser liberado, el gobierno realizó diversos tipos de acusaciones que eran coincidentes en gran medida con las exigencias de autoinculpación que nos estaban realizando a mi persona y a la persona del señor Martí bajo tortura física y psicológica. Tanto es así que el gobierno nacional en aquella época simuló que nos estaba buscando en distintos puntos del país, pasó informaciones de que nosotros estaríamos buscando asilo en embajadas y por supuesto eso tuvo toda una repercusión nacional en un contexto político en Paraguay que no se caracterizaba precisamente por la estabilidad política. Habíamos tenido una matanza de jóvenes en la plaza del conocido Marzo Paraguayo. Habíamos tenido en el 99 el asesinato de un vicepresidente de la República, la destitución de un presidente de la República, un conflicto dentro del partido oficial de gobierno, el exilio de un importante líder de ese partido de gobierno, que era el general Lino Oviedo, que estuvo exiliado en Brasil. Entonces era un contexto de mucha conflictividad. Muy bien, una pregunta puntual. Cuéntenos un poco cómo es el tema relativo a la pérdida de su licencia de conducir. Y al parecer se involucra esta situación dentro de la época en que usted estuvo detenido o secuestrado. Sí, señor juez, con mucho gusto respondo su pregunta. Cuando yo fui secuestrado, fui despojado de mi aparato telefónico celular. Fui despojado de las llaves que tenía conmigo de mi casa, de una casa apartamento, tanto de la llave de acceso, de la portería como del apartamento mismo. Fui despojado de mis documentos. Eso consta en las denuncias que se han realizado ante el Ministerio Público. Resulta que meses después, como yo no tenía mi registro de conducir, meses después del enero del 2002, fui a solicitar por un trámite burocrático una copia de mi registro de conducir. Eso se intentó manipular diciendo que
yo había ido a pedir mi registro de conducir un 18 de enero, cosa que era imposible porque ese día 18 de enero yo estaba en manos de los captores que nos mantenían bajo tortura física y psicológica. Entonces, muchos meses después, no recuerdo qué mes pudo haber sido, pero solamente por cumplir con un trámite burocrático, dejé constancia que se había extraviado ese registro de conducir en fecha 18 de enero, cosa que no es contradictoria con las declaraciones que yo hice ante el Ministerio Público, por cuanto que en el Ministerio Público consta en mis declaraciones de que yo, cuando fui secuestrado, fui despojado de todas mis pertenencias, incluidos mis documentos. Desde el momento en que usted sale, es liberado, o sus familiares y la opinión pública, según usted nos dice, le permiten salir de la casa donde estaba retenido, hasta el día en que usted se va a Brasil, tiene el estatus de refugiado, ¿cómo fue su vida? ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? Es desde el 30 de enero, todo un año, hasta diciembre de 2013. No, 2 años prácticamente. Bueno, en el momento en que aún yo me recuperaba de las lesiones y las heridas de las torturas en el hospital en Asunción, la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares de protección. Eso fue una cierta tranquilidad para nosotros, porque sentimos que de cierta forma teníamos alguna garantía internacional, porque las garantías internas no las estábamos teniendo. Por supuesto, tuve que abocarme a trabajar con mis abogados en el proceso penal que se le instauró a algunos policías y civiles por causa de nuestro secuestro y tortura. Eso me llevó muchísimo tiempo en todo ese año. Tuvimos que procurar testimonios, arrimar pruebas, hacer escritos, en fin, una infinidad de trabajo que nos llevó hasta que en el año 2003, aproximadamente en el mes de mayo, finalmente el Ministerio Público decidió no acusar a los responsables de los hechos que se imputaban, hechos criminales de nuestro secuestro y tortura. Entonces fue un periodo bastante conturbado, de mucha presión por parte del Estado, por cuanto que el Estado en cierta medida apuntaba a nosotros para mostrar pruebas, cuando la situación es inversa. Es el Estado el que tenía que haber trabajado diligentemente para generar pruebas en el proceso. Pero en fin, fue un año bastante conturbado, bastante complicado para nosotros, hasta antes de solicitar el Estatuto de Refugiados en Brasil. Bueno, muchísimas gracias, don Juan Francisco. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor juez. Cierra Porto. Pregunto al juez vicepresidente Eduardo Biogros. Sí, señor presidente. Adelante. Si me permite. Rom. Detalle. Buenas tardes, señor juez. Detalle. Antes de su detención, que parece ser el 17 de enero del 2002, ¿usted conocía a la señora María Edith Bordón? Fue la persona secuestrada. Sí, señor juez. La conocía porque habían ciertas relaciones familiares. La conocía, sí. Perdone que le pregunte, ¿qué intensidad en las relaciones familiares? Implicaba que conocía exactamente pues dónde vivía, cómo se movía, cuál era lo habitual en su vida, lo que hacía. Señor juez, solamente encuentros muy ocasionales
encuentros muy ocasionales, no conocía detalles de la vida de esta persona. Gracias. ¿Cuándo toma conocimiento usted de que lo involucraban en una medida en el proceso, o en el proceso relativo al secuestro de la señora Bordón? En el momento en que fui secuestrado, el día 17 de enero, los agentes que me capturaron me hacían responsable de eso, y como ya indiqué, me hacían además responsable no solo de eso, sino de aquel supuesto plan de desestabilización política que se quería generar en contra del gobierno nacional, en alianza con otros sectores políticos y empresarios. Pero no le señalaban en consecuencia ningún hecho en concreto, de alguna prueba que se haya aportado en el juicio respecto de la razón que fuera la razón política, o solo la razón política. Algún indicio de haber habido en el proceso para que lo involucraran, ¿no? En el proceso, bueno, a propósito del secuestro de la señora Bordón. Bueno, ellos decían tener un testimonio de una persona a la cual supuestamente yo le habría entregado, producto en dinero de ese hecho criminal, resultante de ese hecho criminal. Esa persona que decían ser testigo de ese hecho y que sería la persona que me estaba acusando, fue la misma persona que cité al principio de mi declaración, un secretario del ministro de Justicia que me convocó ese 17 de enero para esclarecer algunos puntos de un proyecto que yo realizaba en el área económica, un proyecto de inversión en el área económica para pequeños productores rurales. Ese señor me decían que me estaba acusando de ese hecho. Eso era lo que ellos argumentaron. O sea, fue esa persona, el 17 de enero del 2002, antes de su secuestro, de comillas, que le informó que existía esta prueba, este indicio, esta acusación en concreto. No, señor juez, no. Los agentes que me secuestraron esa noche del 17 de enero me dijeron que ese secretario del ministro de Justicia era la persona que dijo y me estaba acusando de que supuestamente yo habría hecho entrega de un dinero producto de ese hecho criminal. Gracias. Y esa misma persona que me estaba acusando fue la persona que me tendió la celada para que yo sea secuestrado en aquel local en el centro de Asunción, con el pretexto de que él se había mudado de casa al centro de Asunción y que me estaba esperando para una supuesta reunión. Esa persona consta en los registros telefónicos que me llamó ese día, que yo me volvió a llamar antes de que yo sea secuestrado. Yo lo llamé aproximadamente a las 9:30 de la noche, porque no lo estaba viendo donde me dijo que iba a estar, frente a la casa, y en ese momento yo fui secuestrado. En el momento inclusive en que estaba hablando con esa persona vía celular, como dije al principio, me había dicho esa persona, ¿ya está frente a la casa? Le dije, sí estoy, pero no te estoy viendo. En ese momento, un buen grupo de hombres, aproximadamente 10, se abalanzaron sobre mi persona y me retuvieron y me introdujeron en aquel auto donde comenzaron las sesiones de tortura. Señor Arón, usted dice que querían que se autoinculpara. ¿Le presentaron algún documento, proyecto para firmar? ¿Fue todo verbal, no? Señor juez, fue todo verbal. Ellos me establecieron las condiciones de lo que yo tenía que firmar para autoinculparme ante aquel fiscal que actuaba en esa causa, de nombre Hugo Velázquez.
pero no me presentaron nada por escrito. Yo entiendo todo aplicado a las gestiones que hizo respecto de su situación, de su detención o secuestro y luego su liberación, todo esto entre comillas, porque son cosas que no nos contan totalmente por ahora. Que usted hizo muchas gestiones judiciales, parece, al sobre particular, pero no hizo gestión, ¿qué gestión judicial hizo respecto de este involucramiento que le hacían en el caso del secuestro de la señora Bordón, en el juicio respectivo? ¿Hizo alguna gestión ante un tribunal para dejar claro que usted no tenía nada que ver en eso? Sí, señor juez. No solo mi abogado, como también otros abogados cuestionaron ese proceso por preconstitución de pruebas, por evidente falsedad en el sustento de esas acusaciones. Uno de los abogados de uno de los refugiados aquí, que está también en Brasil, presentó en su momento un pedido de nulidad absoluta de ese proceso por varios motivos de violación del debido proceso, lo que no fue aceptado por el juzgado de garantías. En ese proceso nosotros nos consideramos, en ese proceso nosotros nos consideramos en un estado de indefensión, porque nada era aceptado de lo que era propuesto por nuestra parte. Y, como se dice normalmente, a tambor batiente ese proceso iba avanzando hacia una posible incriminación y condena absolutamente injusta contra nuestras personas. Deduzco en consecuencia que nunca se presentó personalmente usted ante un juez en esa causa. Sí. No, yo me he presentado, sí, en un juicio preliminar donde se tenían que sustanciar pruebas. Pero como le digo, nosotros... ¿En qué juicio? Eso fue aproximadamente, creo que en el mes de junio o julio del año 2003. Entonces, era un juicio de sustanciación de pruebas que nosotros, yo personalmente he cuestionado, pero... como le digo, estábamos en un estado de indefensión en ese proceso. Nada era aceptado de lo que era propuesto por nuestra parte. Pero no lo detuvieron. No. Me detuvieron, sí, en el año 2002. No, me detuvieron. Después del 2000, cuando usted ya... ¿El 2002 qué fecha dice usted? Sí, le digo, sí. No, yo fui detenido, sí, en ese proceso unas 2 semanas. ¿Por qué? Porque yo tenía medidas sustitutivas de libertad por el juzgado de garantías. Entonces, esas medidas fueron quebradas en un tribunal de apelación. Fui detenido 2 semanas y por resolución de ministros de la Corte Suprema de Justicia fui puesto de nuevo en libertad. Pero eso fue solo por un periodo de 15 días. Aproximadamente finales del año 2002. Fue puesto en libertad por la Corte Suprema. Exactamente, por ministros de la Corte Suprema de Justicia. Unas pequeñas cosas que me llaman la atención. Usted dice que las personas que lo detuvieron operaron a cara descubierta. Me llama la atención. ¿No le llamó a usted la atención que alguien que lo secuestra con usted actúe a cara descubierta? Normalmente no ocurre así, parece. Por supuesto, señor juez, que me llamó la atención y tanto me llamó la atención que en ciertos momentos dentro del local de nuestro secuestro le indiqué al señor Martí, porque estaba en una pieza enfrente a la mía, que no se preste a manejar su vehículo
porque ellos tenían el vehículo del señor Martí en la casa donde nosotros estábamos secuestrados, porque mi temor y evidentemente el temor del señor Martí también era de que nosotros seamos asesinados y presentados como culpables de hechos en los cuales los agentes del Estado iban a hablar lo que querían y nosotros ya íbamos a estar asesinados y ahí se acababa todo el proceso. Entonces, lógicamente que me llamó la atención y por eso siempre tuve la sospecha de que una gran posibilidad de desenlace de ese hecho era de que yo sea asesinado. Caso que no accediese a firmar las declaraciones que ellos solicitaban y por las cuales hasta el propio ministro del Interior me había ofrecido sacar del país, colaborar, autoinculparme y la posibilidad de salir del país. Perdone que vuelva atrás por una cosita, señora Arrón. Usted dice que estuvo detenido por la causa y que a propósito del secuestro de la señora Bordón, estuvo detenido por 2 semanas y que fue liberado por la Corte Suprema. ¿Cuándo fue liberado? ¿Qué fecha fue liberado? Señor juez, no recuerdo exactamente la fecha, pero eso habrá sido en el segundo semestre del año 2002. Bien avanzado el segundo semestre del año 2002, tal vez. Septiembre, octubre, tal vez. Y teniendo en cuenta que fue la Corte Suprema que nos liberó, o sea, el Poder Judicial, usted abandona el país el 11 de agosto del 2003, ¿no es así? Así mismo, señor juez. ¿Qué hecho puntual que haya ocurrido lo hace abandonar el país en esa fecha? El hecho fundamental que me obliga a tomar esa decisión, junto con los otros 2 ciudadanos que están también refugiados aquí en Brasil por las Naciones Unidas, fue el estado de indefensión ante el sistema judicial, la falta de imparcialidad del sistema judicial paraguayo y el grave peligro que corríamos por la impunidad a la que fueron llevados los responsables de los graves hechos por los cuales nosotros fuimos afectados. Entonces, fueron esos los motivos principales. Pero es la indefensión respecto del proceso seguido por el secuestro suyo y la detención suya, o por la indefensión en el caso del proceso de la señora Bordón. Por ambos motivos, señor juez, por la impunidad a la cual el Ministerio Público llevó a los responsables del secuestro y tortura de mi persona y del señor Martí, y también por la falta de reconocimiento de nuestros derechos, por el estado de indefensión en el cual nosotros nos hemos visto ante el sistema judicial paraguayo. Por tanto, que como había señalado al principio, nosotros somos introducidos en esa causa penal y acusados en esa causa penal a partir de un hecho de secuestro y tortura que sufrimos con claras connotaciones políticas. Eso mismo hubiera motivado al Ministerio Público o al sistema judicial paraguayo a declarar la nulidad de esas acusaciones sin fundamento que se hicieron contra nuestras personas. Pero eso no ocurrió de esa forma. Por el contrario, ocurrió la impunidad de los responsables de nuestro secuestro y tortura por la falta de acusación del Ministerio Público y un estado de indefensión en el cual nosotros nos hemos visto ante una acusación penal que tenía más una motivación política que fundamentos fácticos reales construidos a partir de un debido proceso penal. Gracias, señor Rob. Tengo más preguntas. Muchas gracias, juez Eduardo Bio Grossi. Señor Juan Arrom, tengo algunas preguntas y quisiera enfocarlas el día en que fue encontrado.
Usted mencionó que estuvo en 3 lugares distintos y en la última casa, el 30 de enero de 2002, cuando salió o fue liberado, entrado, ¿podría narrar ese día? ¿Ya lo hizo? ¿Podría ampliarlo? Sí, con mucho gusto, señor presidente. Ese día 30 de enero, por la mañana, como siempre habían custodios en esa casa, armados. Un poco antes del mediodía, llegan 2 personas que, repito, yo no sabía sus nombres, solo supe sus nombres después de algunas 2 o 3 semanas, en algunos casos, de que fui liberado. Llega esa mañana al que después reconocí como siendo el comisario Saturnino Gamarra, y al que también después reconocí como uno de los torturadores, uno de los principales y más bestiales torturadores, apodado Kabul, así lo llamaban en las sesiones de tortura. Llamen a Kabul, de nombre José Shembori. Llegaron esa mañana, poco antes del mediodía, a revisar en qué condiciones yo estaba. Fue en ese momento que yo pregunté cuándo nos presentarían ante la justicia. Dijeron, tal vez viernes o lunes, tienen que sanar las heridas. Yo estaba en ese momento realmente ya con pocas esperanzas de que seamos puestos a disposición de la justicia. Y entonces ese día estaba con la puerta cerrada en la habitación donde me mantenían secuestrado, muy pensativo, hasta deprimido, angustiado, cuando en horas de la tarde escucho los gritos de Anuncio Martí diciendo soy Anuncio Martí, soy Anuncio Martí. Como dije al principio, pensé que este amigo se había vuelto loco y lo primero que pensé es que nos iban a asesinar. Yo siempre pensé gritar también para llamar la atención de los vecinos, pero como nunca supe dónde estaba y la reacción que podían tener los captores, nunca lo hice. Pero él lo hizo porque él tenía la posibilidad de una pequeña visión, según dijo, a partir de una ventana de las personas que estaban en la calle. Y él, según comentó, visualizó que había medios de prensa y como conocía a mis hermanas, las vio enfrente y comenzó a gritar. Ahí yo pasé para la pieza donde él estaba, comencé a gritar también mi nombre, pregunté por mis hijos reiteradamente, porque durante el secuestro en varias ocasiones amenazaron que mis propios hijos serían asesinados. Ahí preguntan de fuera, y le escucho a mi hermana Cristina, pregunta si había gente en la casa, y yo le digo que no sabíamos. Ahí voy hasta un pasillo, miro, había una mesa donde los agentes que nos custodiaban siempre estaban juntos. Veo que no hay nadie en esa mesa y busco la salida de la casa, encuentro la puerta principal, doy vuelta a la llave porque la llave estaba puesta, estaba cerrada por dentro, lo que motivó la sospecha de que uno de los agentes que nos mantenía secuestrados haya huido por detrás de la casa. Pero esa fue una conjetura posterior. Yo en ese momento automáticamente di vuelta a la llave, abrí la puerta, salí hacia la calle y a la primera persona la primera persona que se me aproximó fue el periodista Aníbal Emery de la radio Ñandutí, al cual de forma confusa, por supuesto, en ese estado, empecé a relatar que habíamos sido secuestrados, torturados y dando otros detalles. Ahí en ese momento se acercaron mis hermanas,
se acercaron otros medios de prensa y fui relatando de forma bastante confusa y desordenada algunos elementos, algunos datos de los días que vivimos bajo ese secuestro. Después hubo una confusión grande porque llegaron policías uniformados, nos querían detener. El defensor adjunto del pueblo impidió que seamos detenidos. En ese momento, el defensor adjunto del pueblo parece que dialogó con el jefe de los policías uniformados que estaba presente ahí, a los efectos de que ese policía uniformado, él mismo vaya en un vehículo que nos acompañe hasta el sanatorio Migones, donde después quedamos internados. Entonces, subió ese policía al frente, un hermano mío dirigió el vehículo y atrás tuvimos el señor Anuncio Martí, yo y el defensor adjunto del pueblo, y en ese vehículo nos trasladamos hasta el sanatorio Migones de Asunción. No sé si usted menciona, estoy respondiendo. Sí, cuando estaban en ese momento que se dieron cuenta que ya no estaban las personas que los tenían privados de la libertad, el señor Anuncio Martí y usted estaban en habitaciones separadas. Así mismo, señor juez, a nosotros siempre nos mantuvieron en habitaciones separadas. Y usted pudo simple y sencillamente abrir la puerta y salir. No estaba seguro, puerta. Es decir, no estaba con llave en la habitación. No, las habitaciones donde nosotros estábamos no estaban llaveadas, porque había una guardia permanente sobre nosotros. No sé si me está escuchando porque la transmisión parece que paró. Escuchamos perfectamente. Sí, no, las piezas donde nosotros estábamos no estaban llaveadas. Los captores a veces dejaban abierta, a veces dejaban cerrada la puerta. En esa ocasión, cuando yo escucho los gritos de Martí, abro la puerta, no tenía llaves. Incluso porque las dos habitaciones estaban en un rincón de la casa y frente a ese rincón de la casa ya estaban los captores armados que siempre hacían guardia y permanentemente también entraban a las habitaciones donde nosotros estábamos. En mi caso, por ejemplo, permanentemente, no pasaba media hora, que venían a la pieza para controlarme. De noche inclusive había muchas comunicaciones vía celular, se escuchaba que los captores se comunicaban bastante por radiotransmisor y entraban efectivamente a la habitación donde yo estaba con linternas para hacer un control sobre mi persona. Pero en el momento de salir, la puerta de acceso de la casa sí estaba llaveada, pero la llave estaba puesta. Por eso yo di una vuelta a la llave, abrí la puerta y salí para afuera de la casa. Usted mencionó que pudo ver cuál salieron estas. Yo vi vehículos que yo vi en ese periodo en que estuve secuestrado. Fue el vehículo en el cual me introdujeron la noche del 17 de enero. Pero estamos hablando del 30 de enero. Del 30 de enero. Sí, el día no. Sí. El 30 de enero yo no llegué a ver ningún vehículo de los captores. Esos vehículos de los captores, huyendo de la casa donde nosotros estábamos secuestrados, aparecieron sí en la filmación de un canal de televisión que difundió y hasta hoy sigue difundiendo repetidamente esas imágenes de la huida de los captores. Que dicho sea de paso, eran autos sin placa de identificación y sobre los cuales no hubo ninguna persecución policial.
¿Usted sabe quién era el propietario de la casa? De la última, ¿no? Donde 30 de enero Sí. fue. Yo supe por informaciones posteriores de que esa casa pertenecía a un comisario de la Policía Nacional de nombre Francisco Flores. Eso es lo que me consta. Y creo que eso no está controvertido en el proceso de que la justicia, a decirme personalmente que la Corte Suprema de Justicia estaba dando todas las garantías para que esto sea investigado y para que las personas responsables de los hechos que nosotros sufrimos sean sancionadas conforme a la ley. El nombre de esa persona, inclusive puedo decir, porque lo recuerdo, el doctor Marcos Com. Estamos terminando su declaración. ¿Quiere decirle algo más a esta Corte? Sí, señor presidente. Algo breve. Me cuesta mucho hablar de cómo yo me siento. No voy a profundizar en eso porque a veces no tengo condiciones psicológicas para eso. Pero quiero decir que el daño inmaterial, moral, psicológico y físico que yo he sufrido junto con el señor Anuncio Martí son daños irreversibles y no son cuantificables. No hay moneda que cuantifique este tipo de daños. No hay reparación económica que pueda superar las heridas perennes de tipo psicológico, moral, la estigmatización sufrida por 16 años seguidos y 15 años en los cuales nosotros estamos con protección de las Naciones Unidas en Brasil. Se ha hablado en este proceso en las últimas semanas de aspectos monetarios, reparaciones económicas no verdaderas, cifras no verdaderas, cifras que supuestamente la Comisión Interamericana ya habría recomendado que pague al Estado paraguayo, informaciones inverídicas. Yo quiero decir, y es muy importante, quiero dejar constancia ante esta excelentísima Corte Interamericana, que la cifra que yo personalmente reclamo por daño moral, psicológico, físico y irreversible, no me refiero a los daños materiales, que eso será detallado en los alegatos escritos finales. Me refiero a los daños inmateriales, irreversibles, tienen un carácter referencial y simbólico que quiere expresar el daño o la gravedad de estos hechos. Y reitero, son cifras simbólicas y referenciales. Nadie en su sano juicio pensará que esta excelentísima Corte Interamericana va a acceder a un reclamo y va a condenar a un Estado a una reparación no solo millonaria, sino billonaria, como se anduvo difundiendo de forma no verídica. En definitiva, esta excelentísima Corte Interamericana va a disponer, si es que corresponde, la reparación que corresponda. Pero repito, nadie en su sano juicio va a pensar que es practicable y que es aplicable una reparación económica que exceda absolutamente el criterio de esa excelentísima Corte Interamericana. En ese sentido, y reitero, yo reclamo personalmente, y el señor Martí lo hará en los alegatos escritos finales, una reparación por daños inmateriales, por daños morales y psicológicos irreversibles sufridos en estos
últimos 16 años una cifra de 50 millones de dólares, que reitero, es una cifra simbólica que tan solo quiere expresar la gravedad de los daños sufridos. Y en ese sentido, no se corresponde con ciertos criterios o opiniones que se han vertido públicamente y que en general valoraciones estrictamente monetarias pretenden descalificar a los derechos humanos, a las organizaciones y defensores de derechos humanos. Entonces, ese es mi testimonio final que quiero dejar a esta excelentísima Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo no quería estar en este final, en esta audiencia. Hubiera querido que todo se resuelva dentro del sistema judicial paraguayo. Hubiera querido que mi país sea un país donde rija el Estado de Derecho. Lamentablemente no ha sido posible y hemos llegado a esta instancia. Entonces, una vez más, dejo muy claro que esa cifra simbólica que yo estoy mencionando a la excelentísima Corte es como lo señalo, una cifra simbólica referencial que solo quiere mostrar la gravedad del daño y quedará, por supuesto, a criterio de esta excelentísima Corte Interamericana la definición de este caso. Muchísimas gracias, señor presidente y señores jueces de esta excelentísima Corte. Esta Corte ya no tiene más preguntas. Señor Aaron Stewart, muchísimas gracias por su participación en la audiencia. Damos por concluida su declaración. Si así lo desea, puede seguir la transmisión vivo de la audiencia.